Sí, es una señora. Maybor. Mayor Petit. Buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenidos a Puntos de Vista con José Antonio Colina, acá en Radio Mambí 710 AM. Hoy, 10 de marzo del año 2018. Puntos de Vista es un programa de análisis y de opinión sobre la situación política de Venezuela. Esta semana con noticias bastante importantes, entre ellas, la primera, la visita del gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, a Washington, D.C. Entendemos que de acuerdo a lo que puso el senador Marco Rubio en su Twitter y también pues las informaciones que se han recibido, vino a Washington DC a tratar de que se rebajen un poco las sanciones económicas en contra del régimen de Venezuela y en contra de algunos funcionarios. A estas alturas todavía no tenemos el resultado de esas reuniones, no sabemos con quién se reunió, aunque vimos un Twitter de la congresista Iliana Rosletinen donde iba a investigar con quién se iba a reunir Rafael Lacaba, que aunque no es una figura fuerte del chavismo madurismo, es un individuo pues afecto a esa revolución con ciertas características y más adelante vamos a hablar con una persona que lo conoce bastante bien para analizar el por qué mandan a la cava para acá, para Washington, D.C. También tenemos que fue lanzado, presentado un frente amplio de la oposición, frente amplio que genera desde nuestra visión pues muchas críticas y muchas dudas, sobre todo porque son las mismas caras de siempre con algunos otros actores. Lo más grave de ese frente amplio es que hay elementos del chavismo que torturaron, que violaron derechos humanos, que encarcelaron gente, que persiguieron personas, que asesinaron personas y entonces están dentro de ese frente amplio, entre ellos pues la figura del mayor general Miguel Eduardo Rodríguez Torres, que manejó la inteligencia de Venezuela por más de 10 años, la defensora del pueblo, que será la defensora del puesto porque nunca hizo nada, Gabriela Ramírez, que lo que hizo fue decir que la tortura era necesaria para obtener información, pero lo vemos en ese frente amplio y llama la atención que en ese frente amplio pues no hay figuras como María Corina Machado, Diego Arri, Antonio Ledesma, el propio Julio Coco, que es uno de los dirigentes emergentes en Venezuela, que va emergiendo pues con cierta o con relativa fuerza, y no hay representación de la resistencia. De hecho, un muchacho de la resistencia se coló a la hora de la presentación y lo querían mandar a callar, si no fue por el abucheo y el inquebramiento de la gente que estaba allí, pues básicamente lo hubieran bajado de la tarima donde se montó a decir lo que tenían que decir. Lo que hay que buscar son los mecanismos y los métodos para la salida de ese régimen. Ese frente amplio, por lo menos en las redes sociales, ha generado más rechazo que apoyo, y esto lo que demuestra es que la sociedad venezolana está buscando nuevas caras, nuevos liderazgos, nueva gente que esté comprometida realmente con una salida inmediata del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y no figuras que hayan manifestado o que hayan tenido fracasos o que hayan tenido una posición colaboracionista con el régimen que oprime a los venezolanos en estos momentos. También vamos a hablar más adelante sobre todo ese frente amplio. Y lo último, cerrando la semana, hubo la detención de 19 funcionarios militares, la mayoría de ellos tenientes coroneles, comandantes y segundos comandantes de batallones importantes del ejército. Esto ocurre en medio pues de una situación en la cual hemos venido observando cómo la dictadura de Nicolás Maduro, la tiranía de Nicolás Maduro, aunque es una tiranía que está básicamente controlada por los militares, porque la mayoría de los cargos importantes, tanto de la administración pública como de las instituciones autónomas, está a cargo de los militares. Hemos visto cómo vienen tratando de anular, de sacar, de neutralizar a los que no están muy de acuerdo o con los que tienen sospecha que no están de acuerdo con la revolución. La semana pasada vimos que degradaron a 24 altos oficiales, que fue más un acto escandaloso para cortar cualquier comunicación que pudiera existir entre estos oficiales y los que están internamente dentro de Venezuela, y ahora vemos cómo a 19 oficiales activos pues fueron destituidos de su puesto de comando, fueron detenidos y han sido encarcelados de manera injusta, arbitraria, secuestrados políticamente por esta tiranía, pues que sigue buscando los mecanismos para mantenerse en el poder. Los internos trata de consolidarlo y internacionalmente, que es donde tiene la batalla perdida, están avanzando cada día más para tratar de poder ganar espacio en un terreno que han perdido, producto pues que la comunidad internacional se ha dado cuenta claramente de que en Venezuela existe un régimen que no es democrático, existe un régimen que no respeta los derechos humanos, existe un régimen que simplemente pues se burla de los acuerdos internacionales, utiliza su territorio
para proteger a terroristas, utiliza su territorio para facilitar el tráfico de drogas, y el mundo está consciente de que esto está ocurriendo en Venezuela en estos momentos, pero aunque han habido un avance importante y se han implementado muchas sanciones, pensamos que en este momento la cosa está como manteniendo una calma que no debemos permitir. Hay que seguir presionando para que a ese régimen se le implementen más sanciones económicas. Hay que seguir presionando para que se produzca el embargo petrolero, que estoy convencido de que va a ocurrir si Maduro sigue con la locura de las elecciones el 20 de mayo. Hay que seguir insistiendo para que los países de la comunidad internacional, y fue una propuesta que se envió esta semana por parte de la organización que presido, retire a sus embajadores y rompa relaciones comerciales, y se sigue manteniendo pues la idea de avanzar en un proceso electoral que ha sido convocado por una Asamblea Nacional Constituyente que es completamente ilegítima, ha sido convocado a destiempo para favorecer al régimen y no para respetar la voluntad de todos los venezolanos. Y es por eso que hay tanta rabia, hay tanta inconformidad, hay tanto rechazo hacia el régimen de Nicolás Maduro, que es el principal enemigo, pero también hacia todos aquellos que de una u otra manera, de manera directa o indirecta, están colaborando con ese régimen para que se mantenga en el poder. ¿Y quiénes son los que colaboran? Bueno, básicamente los que le siguen el juego, esos que se han lanzado como candidatos presidenciales, como es el caso de Henry Falcón, cuando el mundo entero está cuestionando ese proceso electoral, cuando la propia sociedad venezolana ha dicho que no quiere participar en un proceso que va a ser fraudulento. Bueno, esos son los elementos que le hacen el juego al régimen, elementos como ese. También aquellos pues que han intentado a través de este Frente Amplio cambiarle el nombre a una plataforma que se llamó Mesa de la Unidad Democrática, que dio algunos resultados positivos, como por ejemplo las elecciones del año 2015, pero que después perdió completamente su capital político porque no tuvieron la capacidad de defender lo que habían logrado con el apoyo de la mayoría de la sociedad. Y es a esa situación en la cual las caras se mantienen, intentan refrescarla, no refrescarla, intentan agregarle a algunos otros líderes para decir que hay algo distinto. La sociedad rechaza profundamente esa situación, la rechaza con mucha contundencia, y realmente está buscando personas, liderazgos, estrategias, objetivos que le permitan salir de esta tiranía y no que le permita pues mantenerse en ese proceso de destrucción masiva en el que ha caído Venezuela, donde ya todo el mundo habla y lo conoce porque es motivo pues de información en los medios de comunicación, donde la gente está comiendo de la basura, no hay trabajo, hay un éxodo masivo hacia otras latitudes como Colombia, Perú, Chile, Estados Unidos. No hay posibilidad de tener un futuro, un porvenir mejor, porque la gente está saliendo pues a hacer lo que sea en cualquier lugar del mundo. Entonces ya todos saben la crisis que está viviendo Venezuela, y el venezolano quiere salir de esa crisis, pero quiere buscar liderazgos que realmente le permitan salir de toda esa debacle que está viviendo Venezuela. Y esto me lleva a hacer otro comentario que va dirigido pues para todas las personas que nos escuchan, que siguen de muy de cerca la situación política de Venezuela, y también a los que nos escuchan a través de las redes sociales, porque es importante comentar que este programa sale a través de la cadena matriz, que es el Radio Mambí 710 AM, pero también sale por el Facebook Live de mi organización, sale por el Periscope de la organización, y también queda reflejado en el canal de YouTube de la organización también. Entonces este es un programa que abarca pues todas las redes sociales, y uno recibe constantemente crítica, y me he dado cuenta que la distorsión política en Venezuela ha llevado a la distorsión del criterio de los venezolanos. Básicamente, cuando no se está de acuerdo con algún planteamiento que hace X, Z o Y, bueno, en vez de debatir, en vez de cada quien exponer sus argumentos, en vez de cada quien con el razonamiento lógico para poder exponer su punto de vista, bueno, caen en la descalificación, en la difamación, quieren imponerle el criterio a las personas que pensamos diferente, y cuando ya no tienen más argumentos, entonces dicen, bueno, lo que pasa es que ustedes son chavistas o son maduristas, y vaya usted a saber qué cantidad de cosas están diciendo. Yo pienso que tenemos que tener tolerancia, tenemos que respetar el pensamiento de cada quien, tenemos que aprender a ser democráticos y a ser tolerantes, porque en la medida que podamos ser tolerantes, en esa medida nos podemos entender mejor. Si yo no estoy de acuerdo con lo que piensa X, Z o Y, bueno, trataré de buscar los argumentos para convencer a esa persona o convencer a la mayoría de que lo que yo estoy pensando es lo apropiado. Pero lo que no se puede caer es en la difamación. Inclusive hay personas que caen en la difamación y la mentira y lo ven como algo natural. En estos días me invitaron a un debate con un individuo que hace vida acá en Miami, que constantemente vive hablando y diciendo cosas negativas sobre todos los líderes políticos o que están en Venezuela o aquí, y cuando vamos a debatir, pues básicamente se tradujo a
a que no pudo responder ninguna de las calumnias de las mentiras que hacen contra de los líderes políticos ni de los allá ni de los de aquí. Entonces no podemos caer en ese error. Y yo pienso que con esto pues llamo a la tolerancia, al entendimiento de todos los que siguen la situación política de Venezuela y a respetar el punto de vista ajeno. También en la semana hubo una información importante de una excelente periodista de investigación venezolana llamada Maybor Petit, que ha venido siguiendo muy de cerca casos muy importantes como el de los narcosobrinos, el juicio que se le siguió acá en los Estados Unidos. También estaba haciendo denuncias y trabajos de investigación sobre la corrupción en Venezuela y cómo ha sido su seguimiento acá en los Estados Unidos. Casualmente o precisamente por esa investigación profunda y esa exposición que hace ante los medios de comunicación, porque es una gran periodista, ha recibido amenazas por parte de funcionarios del régimen y ahorita la tenemos aquí vía telefónica para que nos cuente un poco de qué se trata estas amenazas y cuál es la motivación de esa persecución por parte de los elementos del régimen de Nicolás Maduro. Mayor, buenas tardes, estás en Radio Mambí. Muy buenas tardes, José, un gran saludo para ti, para toda tu audiencia. Ciertamente, pues, hasta amenazas en contra se han venido recrudeciendo. A medida he tenido oportunidad de presentar evidencia de lo que está ocurriendo en el territorio de Venezuela con muchísimos de los funcionarios que hoy en día ocupan posiciones importantes y que han cometido hechos de corrupción, de dolo al patrimonio del Estado venezolano y que no han sido castigados, motivados a que gozan del apoyo de los que hoy, de esa banda criminal que hoy tiene el poder, tanto en Venezuela como en PDVSA. La publicación la he hecho de manera constante y en una medida pues he venido recibiendo una y otra vez amenazas, pero la más llamó la atención y que he logrado pues gracias a que tengo la nacionalidad norteamericana, pues el apoyo de las autoridades de los Estados Unidos y está relacionada con un pago de un sicariato. La información la recibí de personas diferentes, vías diferentes y pues esa información fue rastreada y pues nada, en ese proceso de enfrentarlo, ¿no? Pero seguiremos haciendo el trabajo, José, es muy importante en esta etapa en la que está el caso de Venezuela y la aguda crisis, pues seguir adelante y no dejarse doblegar. Digo que el periodismo de investigación tiene riesgos y lo ejercemos, pues sabemos cuáles son esos riesgos y bueno, hay que buscar cuidarse, pero seguir porque ciertamente en Venezuela hay una organización criminal que maneja el poder político. Afortunadamente pues estamos en un país donde se respeta y se protege a los ciudadanos. Seguro que sí, Maybro, qué bueno que hayas colocado la denuncia ante las autoridades porque estos delincuentes venezolanos creen que aquí en Estados Unidos pueden hacer lo que les da la gana y que el modus operandi que implementan en Venezuela lo pueden hacer aquí y estoy completamente convencido de que no es así. Ahora bien, recibí una información de que un funcionario específicamente te mandó una información vía correo electrónico. ¿Cómo es el nombre del funcionario y básicamente por qué te amenaza o te acusa? Sí, mira, ese es el consultor jurídico de PDVSA Servicios, que es una filial de PDVSA Casa Matriz, llamado Alexis Chacón. Es un abogado que tiene una serie de expedientes internos en PDVSA por abuso sexual. Tuve la oportunidad de conversar con varias de sus víctimas que me enviaron no solamente la documentación para probar sus denuncias, sino que también me informaron que los expedientes son paralizados porque este sujeto forma parte de los intocables del fiscal Tarek William Saab. Este individuo también es el responsable de haber hecho el contrato fraudulento a la contratación de una plataforma semisurgida que se conoció en Venezuela como Apamper, tal vez uno de los guisos multimillonarios que se hicieron en PDVSA en el año 2010. Este sujeto, Alexis Chacón, pues el que redactó el documento y el que cobró una embajada Maybor, estamos perdiendo la señal en estos momentos, estamos perdiendo la señal contigo, vamos a tratar de volvernos a comunicar porque no se escucha bien
Vamos a tratar de comunicarnos nuevamente. Estamos en contacto con la periodista Maybor Petit, que está señalando que ha sido víctima de llamadas, de amenazas de sicariato. Quieren básicamente ir en contra de ella para eliminarla por todo el periodismo de investigación que está haciendo con respecto a las denuncias de corrupción en Venezuela. Pienso que lo que ha hecho Maybor ha sido un trabajo muy importante, sobre todo porque ha desnudado lo que ha sido la corrupción en petróleos de Venezuela y lo ha expuesto de manera clara y taxativa acá en los Estados Unidos. Estos individuos pues acostumbran a actuar de esa manera, pero Maybor es una periodista inteligente, bien capacitada, bien valiente y pensamos que, como lo ha dicho y lo ha manifestado, no se va a dejar pues amedrentar por estos individuos. Maybor está nuevamente al aire, espero que tengamos una mejor conexión. Entre los últimos trabajos de investigación de corrupción, ¿qué es lo último que tienes con respecto a esa materia, sobre todo de los que se encuentran acá en Estados Unidos? Estoy haciendo un trabajo que voy a publicar mañana a primera hora sobre la demanda civil que se interpuso en la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida, que está relacionada con un fideicomiso de PDVSA y que se señala que hubo una gran trama de corrupción y por la cual están siendo acusados más de 40 personas físicas y jurídicas, y que PDVSA, fideicomiso, pretende lograr el cobro de más de 10 billones de dólares por los años ocurridos a lo largo de 14 años. Es una trama compleja. Estamos buscando las evidencias que muestren que ese fideicomiso constituido en la ciudad de Nueva York ciertamente tiene como persona jurídica que soporta esta acción a PDVSA como empresa. Porque de ser así y de llegarse a un acuerdo en esta acción, esos dineros quedarían bajo el cuidado de ese fideicomiso, porque hay que recordar que el dinero no puede ser enviado a Venezuela por las sanciones que hay sobre el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, nada, es un tema que apenas está empezando. Esa se dio a conocer el pasado 5 de marzo y han surgido muchísimas especulaciones al respecto. Hay otras personas que no han entendido la naturaleza misma de la querella, razón por la cual pues así estoy en estos momentos ocupada tratando de leerme todos estos documentos y verificar ciertamente cómo es la esencia de esta demanda y quiénes van a ser los beneficiarios, que es lo que más preocupa a los venezolanos, puesto que ya sabemos que están siendo acusados un grupo de corruptos que forman parte o que son muy ligados a los corruptos que están ejerciendo el poder en PDVSA y obviamente en la presidencia de la República. Bueno, Maybor, muchísimas gracias por haber sacado estos minutos de tu tiempo para informarnos sobre pues, las amenazas que hay en tu contra y también para informarnos sobre tus trabajos de investigación que han sido muy importantes y siguen siendo muy importantes. Estaremos muy pendientes y muchas gracias por la valentía y por ser tan acuciosa en denunciar y en presentar a la opinión pública la corrupción y todos los desmanes de ese régimen tirano que impera en Venezuela. Gracias, Maybor, y estamos pendientes para una nueva oportunidad para que te comuniques con todos nuestros oyentes. Saludos y cuídate mucho. Un gran abrazo. Era la periodista Maybor Petit, periodista de investigación venezolana, pues que ha estado hablando y ha estado escribiendo trabajos de investigación sobre la corrupción en PDVSA, sobre la corrupción de los funcionarios de Venezuela, que muchos de ellos tienen acá cuentas y empresas importantes en los Estados Unidos. Muchos de ellos han ido cayendo en la justicia, en manos de la justicia norteamericana, y esperemos que estos trabajos de investigación de la periodista Maybor Petit, así como las denuncias de otros periodistas muy valientes, nos sirvan para dar al traste pues, y para denunciar a todos estos elementos que son los responsables de la hambruna que hay en Venezuela. Porque mientras la gente en Venezuela come de la basura, mientras la gente en Venezuela se muere por falta de medicina, mientras la gente en Venezuela sale desesperada hacia otras fronteras porque no tiene posibilidades de encontrar un futuro mejor, estos delincuentes viven
como reyes en cualquier lugar del mundo. Estos delincuentes viven como con su familia segura en cualquier lugar del mundo y eso es algo que no es aceptable. Yo pienso que la batalla hay que darle internamente en buscar los mecanismos y las maneras de sacar ese régimen del poder, pero a nivel internacional o fuera de la frontera lo que hay que hacer es esto, denunciarlos ante los organismos internacionales, denunciarlos ante la justicia y hacerle la vida a cuadrito para que no puedan disfrutar el dinero que le robaron a los venezolanos. Me acompaña en el estudio José Manuel Lorenzo, gran amigo de la casa, también amigo de la organización BEPEX, representante de la diáspora venezolana acá en los Estados Unidos, y Esteban Hernández, que es productor de este programa y es el que maneja las redes sociales de la organización BEPEX. José Manuel, un saludo. Hola, feliz tarde. Gracias por la invitación a esta ventana para todos los temas de Venezuela, tanto a ti como a Univisión, esperando poder escucharlo por mucho tiempo, este espacio que nos permite a los venezolanos, como tú lo acabas de hacer con esta periodista, llevar información y acontecer de las investigaciones que se están haciendo. No me quiero imaginar una tarde sin poder escuchar puntos de vista para ponerme al día en la agenda de la semana. Me permite como tener un sumario de qué fue lo que pasó y además el privilegio de vivirlo aquí al lado de ustedes. Muchísimas gracias, José Manuel. Esteban, buenas tardes. Buenas tardes, Colina. Gracias por la invitación nuevamente. Gracias a ti por ese trabajo impecable que haces a nivel de las redes sociales y a nivel de la producción de este programa. José Manuel, sé que cuando estuviste en Venezuela, vivías en Valencia, conoces muy bien a todo el Estado, conoces muy bien a la oligarquía valenciana, a los empresarios, conoces a todo el mundo. ¿Qué opinión te merece Rafael Lacaba, que es el actual gobernador de Carabobo? Bueno, te quiero aclarar que no conozco al señor Lacaba. El señor Lacaba estuvo por aquí en estos días, vimos algunas fotos que en las redes montaron. Me llama mucho la atención que una persona que no tiene un rol dentro de la diplomacia venezolana esté visitando este país, esté tratando de contactar líderes de este país cuando el rol debe ser realizado por miembros de la diplomacia venezolana. Él es un gobernador del estado, él no es un miembro del cuerpo diplomático venezolano. Yo le diría al señor El Aizami que probablemente piense cuál va a ser el futuro de su carrera política, porque creo que el gobierno venezolano tiene mucha confianza en la ejecución del señor Lacaba, le guste o no le guste a los chavistas, le guste o no le guste a los antichavistas. Entonces yo creo que el señor Lacaba, que además es bilingüe y además no tiene sanciones, es una ficha que el chavismo va a utilizar para esa ofensiva del exilio, que por cierto no la vi incluida en el frente amplio en lo negativo y estrecho en lo positivo que lanzaron esta semana. Ya vamos a hablar sobre eso. Yo creo que la visita de Lacaba obedece a eso que tú acabas de decir, que no tiene sanciones y es uno de los poquitos de ese régimen que puede entrar en los Estados Unidos a hablar no sé qué, porque yo no creo que los Estados Unidos vaya a cambiar su percepción con respecto a Venezuela. Esteban, ¿qué te pareció la visita de Lacaba? Bueno, fíjate algo, concuerdo contigo. Lo poco que se sabe, pues. Lo poco que se sabe, exactamente. No, concuerdo contigo en que Estados Unidos no va a cambiar la línea, pero yo sí pienso que el régimen lo que está buscando es tratar de influenciar un poco el ámbito internacional, porque allí están muertos. Allí es el único escenario en donde actualmente realmente están perdiendo la guerra y por lo tanto están buscando a cualquier figura, bien lo explicaba José Lorenzo, que no tiene sanciones, que además es bilingüe, es decir, que se puede comunicar sin ningún tipo de barreras y que además no tiene orden de captura, pues. Entonces lo puede hacer de una manera más cómoda y por eso es que lo lanzan. Y yo sí pienso que él se va a volver una ficha más importante para el régimen en su momento. No te extrañes que en algún momento incluso lo lleven hasta la presidencia. Porque hay que ver que en Venezuela lo insólito, lo imposible, eso es lo más factible aparentemente. Fíjate que ahí está Nicolás Maduro en el poder. Bueno, y tienes toda la razón. Ahora bien, ¿por qué tú crees que no se ha sabido nada de la visita de Lacaba a Washington, José Manuel? Bueno, a mí no me hace clip que un hombre que está caracterizado por ser un showman, de que se presenta en cada paso que da en su gestión como gobernador y saca el carrito del murciélago o el carro de Drácula o hace de todo una gran presentación, no haya llegado a Venezuela y no se haya tirado del avión por la puerta sin esperar que le pusieran la escalera anunciando los grandes resultados. Eso tiene dos lecturas. O le fue muy bien y es el próximo vicepresidente, o definitivamente entendió que aquí no hay caminos por la orilla, aquí no hay pasos en los cuales él pueda cambiar los próximos pasos que este gobierno va a tener, porque todos sabemos que vienen un grupo de sanciones. El presidente Trump acaba de anunciar
que después de la visita a Perú va a estar llegando a Colombia, y eso también es algo que nos debe motivar a entender que las ofensivas internacionales en términos de sanciones van a continuar. Sin embargo, yo les digo a todos los radioescuchas de este programa, que se ha convertido en una ventana para nosotros los venezolanos, que el nombre de la CABA, LACABA, va a estar en el hemisferio volando para representar al chavismo. Tenemos que acostumbrarnos que ese es el embajador sin cargo que tiene el gobierno de Venezuela. Bueno, ya vamos a seguir hablando de eso. Vamos a identificar la emisora y ya regresamos con más de Puntos de Vista con José Antonio Colina, acá en Radio Mambí 710 AM. Bueno, y si tienen algunas preguntas por la red, exacto, las personas que nos siguen por las redes sociales, si tienen alguna inquietud o alguna pregunta, lo pueden hacer para responderla acá en el aire. Y aprovechen la oportunidad para pedirles a todos que reflexionemos con respecto a las posturas que nosotros planteamos en las redes sociales. Mucha gente quiere que uno diga o que uno haga lo que ellos quieren escuchar. Yo pienso que la democracia, la tolerancia, el entendimiento pasa porque cada quien diga, exprese y sienta lo que quiere y se comporte de la manera como se quiera comportar. Así que me parece sumamente importante pues, que profundicemos en este aspecto, en esta materia, de forma tal de que podamos encontrar realmente los puntos medios donde podamos unirnos para salir de esa tiranía, porque la verdad es que cuando uno le quieren imponer lo que la gente quiere que uno haga, ahí ya comienza el enfrentamiento, comienza el rechazo, comienza la pugna, comienza la fricción, y eso no nos lleva absolutamente a ninguna parte. Y agradeciéndoles a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, tanto Facebook como Twitter, como YouTube, agradecidos pues por la difusión que le han dado a este espacio. Ahí se ayudan a los inmigrantes venezolanos. Bueno, nosotros hemos venido ayudando en lo que se puede. Así de simple, que es otorgar, darle la información necesaria. De hecho, ya llevamos 2 jornadas sumamente exitosas con expertos en el tema, totalmente gratuitas, en donde todos los venezolanos pudieron interactuar en la última jornada fueron con 3 abogados. E incluso después del evento cada uno habló personalmente con ellos. Y eso es lo que se puede hacer. Bueno, de hecho hemos estado diciendo eso y vamos a tratar, aunque no es fácil, de buscar llegar a feliz término con alguna de esas leyes o estatus de protección temporal que se ha pedido. No es fácil con esta administración lograrlo, pero estamos haciendo todo lo necesario, haciendo toda la presión, todo lo posible para poder alcanzarlo. Pero por lo pronto hemos estado impulsando a través de las jornadas de inmigración que han sido muy exitosas. Los abogados John de la Vega, que por cierto vamos a invitarlo para que venga la semana que viene, lo ha hecho muy bien junto con la abogada Joana Herrero, y esa es la forma como podemos hacerlo en este momento. No hemos ido a Orlando porque no tenemos todavía un local donde presentar al abogado John de la Vega. Estamos esperando en que tengamos el local. Vamos a ir a atender a la comunidad venezolana en Orlando y a través de las redes sociales tenemos toda la información a través de los videos que hemos grabado de las jornadas migratorias, que ahí también hay mucha información que les puede servir. Puede obtener por solo $27.99 al mes. Más obtenga $100 en forma de una tarjeta Visa de regalo si llama a este número ahora mismo. Llame al 800-979-9252. 800-979-9252. No, pero 800-979-9252. Ciertas restricciones y condiciones aplican. No importa cuánto deba en sus tarjetas de crédito, tener deudas nunca es bueno. Por eso Consolidated Credit te recuerda que sean 5 o $10 que debes sus tarjetas de crédito. Si los balances no están bajando, pudiera tener que aceptar los por tu vida. Llame ya a Consolidated Credit. Ellos harán que las compañías de tarjetas de crédito reduzcan y eliminar su interés, consolidarán sus deudas en un solo pago y reducirán su pago hasta un 50%. La única deuda buena es cero deudas. Llame a Consolidated Credit. Llame al 800-549-5650, 800-549-5650, 800-549-5650. No llaman en ese sentido, sino que llaman son 4 a 5 los Es una compañía de préstamos con licencia de Banco de los Servicios Financieros de New York, el Departamento de Regulaciones Financieras de Vermont, Maryland, David y Ciudad Oregon, DN 80031, está autorizada por el Virginia State Corporation Commission licenciado número D72.
Todos podemos enfrentar problemas de deuda en cualquier momento y por diferentes De razones: 4 a 5, enfermedad, pérdida ahorita de días trabajo, 5, reducción de 6, ingresos por ahí o emergencias. Sin importar la razón, si usted cree que no podrá hacer su próximo pago o si ya se atrasó y tiene miedo que sus acreedores comiencen a llamar, usted no está solo. En Family Financial, Solo aparece organización el sin sí. fines de lucro, Sí, por sí, más lo de voy a hacer. 20 años hemos ayudado a O miles de personas a salir de su deuda. Si piensa que es tiempo de retomar el control de su deuda de tarjeta de crédito, facturas médicas y cuentas en cobranza, llame a Family Financial ahora. Contactaremos a Los sus escucho acreedores siempre, para tienen un gran consolidar programa, todas los sus felicito, cuentas los en un adoro. bajo Mariana pago Fermín. mensual, negociar o eliminar sus Está tasas de perdida, interés, Mariana. detener Está esas perdida. onerosas llamadas de Está cobranza, embarazada, ahorrándole sí, está miles de embarazada. dólares en interés mientras mejora su puntaje de crédito. Llame Igual a en Family Periscope, Financial tiran un ahora. comentario que nos diga de dónde están 877-789-4197, viendo 877-789-4197, la transmisión, pues que nos coloquen allí para saludarnos. 877-789-4197. No disponible en todos los estados. Los resultados pues. pueden variar. No es una compañía de Pero préstamos. Si usted está atrasado en sus impuestos, usted sabe que el IRS va a venir por su dinero. Ellos se lo quitarán de su salario y cuentas bancarias, hasta su casa, negocio o estatus migratorio. Todo está en riesgo. Este proceso se llama cumplimiento forzado y usted debe mantenerse atento, porque las multas e intereses se pueden Está de acumular, reposo, pero haciendo parecer trabajando. imposible salir de esta deuda. No lo haga solo. Usted necesita a los expertos de Optima Tax Relief ahora. Una llamada a Optima inicia el proceso para detener las cartas de demanda y las acciones agresivas de colección. Ellos trabajarán inmediatamente luchando para proteger sus bienes y a conseguir la mejor oferta posible. Optima ha resuelto más de $500 million en deudas de impuestos para sus clientes. No espere hasta que sea demasiado tarde. Si usted debe $10,000 o más en impuestos, llame ahora para una consulta confidencial y gratuita al 800-642-5799. 800-642-5799. Eso es 800-642-5799. Optima Tax Relief. Algunas restricciones pueden aplicar. Para obtener los detalles completos, visite optimataxrelief.com. Hola, les saluda Nacho, juez de Pequeños Gigantes. Llega la primera noche de eliminación en la competencia y tenemos a 2 escuadrones sentenciados. Pequeños Gigantes, este domingo a las 8 p.m. por Univisión. Aquí Radio Mambí. Regresamos con Punto de Vista con José Antonio Colina acá en Radio Mambí 710 AM. Hoy, sábado 10 de marzo del año 2018. Son las 4:31 de la tarde. Me acompaña José Manuel Lorenzo, representante de la diáspora venezolana, gran amigo de la casa. Y también Esteban Hernández, coordinador juvenil de la organización BEPEX, productor de este programa y también el que maneja las redes sociales. Aprovecho la oportunidad para mandarle un saludo a Marianly Fermín, miembro de la organización que está esperando un bebé. Saludos para Marianly y también para todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Los que quieran participar nos pueden llamar a través del 844-446-0710 y dar su opinión sobre el tema que estamos hablando. José Manuel, ¿qué te pareció el lanzamiento del Frente Amplio en Venezuela? José, me genera más preguntas que despejarme dudas. Me parece un frente amplio en lo negativo y estrecho en lo positivo. Yo entiendo que tenemos que ir incorporando inclusive disidentes del chavismo, pero me cuesta entender cómo podemos incorporar en ese frente a coautores de lo que son las violaciones de los derechos humanos que han sucedido en Venezuela, como es el señor Rodríguez Torres, a la defensora del puesto, quienes fueron cómplices de todas las torturas, de todas las capturas. Yo quisiera que los líderes de ese Frente Amplio se comunicaran con la mamá de Loren Saleh, que tiene a su hijo hace 3 años preso y que le están negando la ayuda médica cuando el muchacho estaba a punto de un colapso renal. En ese Frente Amplio no hay un líder que lo han podido invitar a ser parte de ese equipo que represente a los presos políticos para que en esa mesa estén representados los presos políticos con una persona que tenga la sensibilidad y la textura que significa tener un hijo, un hermano, un padre en la cárcel. Tampoco veo a ningún representante de la diáspora, a ninguna persona del exilio. Hay casi 2 millones de venezolanos que han salido en los últimos 24 meses y sería bueno tener a alguien representado en esa silla. Yo te invito a que atendamos esa llamada. Buenas tardes, Punto de Vista con José Antonio Colina. ¿Estás al aire? ¿Con quién hablo? Buenas tardes, ¿cómo estás, Colina? Un saludo a todos los que están ahí, a Esteban y a Lorenzo. Saludos, Vicente. Y darle las gracias también a Univisión, a Mambí 710 por seguirnos dando esta ventana y poder expresar nuestros puntos
Chillán y en otras partes, puedan escuchar y enterarse de lo que pasa en Venezuela. Con relación a ese Frente Amplio, bueno, una vez más se burlan del pueblo venezolano, llamaron a una serie de personas que pueden tener todo el prestigio del mundo, pero se dejaron engatusar por estos caudillos de la política venezolana, como vemos allí, ahí estaba Henry Ramos Alut y otras personas que de verdad dejan mucho que desear su talante democrático, porque bueno, tienen secuestrados ellos. Por un lado está el cartel de Miraflores, por el otro lado está el cartel de la MUT y entrampado en el medio el país. Muy bien decía Lorenzo ahorita que el exilio, como una vez más, da escozor a muchísimos de ellos y ni siquiera los invitan a participar por Skype, ya que hay la tecnología, igual que a los presos políticos, porque también lo único que lo utilizan es para cuando van a hacer campaña, porque esa es la política vieja, la política que ellos están acostumbrados a hacer, porque no tienen ni remota idea de cómo poder hacer para salir de esa tiranía. Pero una vez más, gracias por permitirme el punto de vista y que nos sigan dando esta ventana para que los venezolanos nos expresemos. Gracias y feliz tarde. Gracias a ti, Vicente, por llamar. Esteban, tu opinión sobre el Frente Amplio. Mira, que existe ahora en Venezuela o que han lanzado en Venezuela. Hay un análisis muy superficial que yo hago a veces, pero que también es un detalle, es un pequeño detalle que a mí me llama la atención, que es sencillamente el nombre. Frente Amplio. Tú investigas lo que es el Frente Amplio en Latinoamérica y todos los Frentes Amplios en Latinoamérica son organizaciones comunistas, en muchos casos pertenecientes al Foro de Sao Paulo. Investiga lo que es el Frente Amplio en Uruguay, en Chile, en Perú, en México, en Costa Rica, etcétera, etcétera. Ahora bien, si te vas ya a lo más profundo, que bien lo estaba diciendo Lorenzo, bien lo dijo Vicente, bien lo has dicho tú, fíjate algo, hay figuras allí de la oposición con las que quizás no compartamos muchas de sus posiciones, pero que no están presentes mientras sí le abren los brazos a gente como Luis Ortega Díaz, como Rodríguez Torres o como Gabriela Ramírez. Algo que llamó la atención, el lenguaje corporal, por ejemplo, de los politiqueros, cuando se levantó ese muchacho de la Resistencia a dar un discurso que no es el discurso de los politiqueros, en donde él estaba diciendo que los métodos clásicos de la democracia no sirven para este tipo de tiranía, y tú veías la incomodidad que hubo. De hecho, ni un solo aplauso le brindaron a ese individuo, pero cuando va alguien como Gabriela Ramírez, entonces allí sí se le aplaude, allí sí se celebran los discursos que se dan de personas que han sido responsables de todo esto. Otra cosa que me llama la atención, Enrique Capriles, cuando Acción Democrática y los candidatos que ellos llevaron a las elecciones regionales que se juramentaron ante la Asamblea Nacional Constituyente, Enrique Capriles dijo que él no podía estar en ninguna organización donde estuviese Henry Ramos Alut, porque sencillamente él lo que le estaba era haciendo el juego al régimen, y lo dijo así, que él no iba a pertenecer en esa organización mientras Ramos Alut estaba allí. Pero ahora en el Frente Amplio los pudimos ver que estaban uno al lado del otro. Es decir, las ironías el Frente Amplio para mí es lo más irónico que ha sucedido actualmente en Venezuela. Eso es un chiste, un muy mal chiste, por cierto, porque realmente es algo muy negativo para el país, pero está pasando todo junto. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo y hay algo que yo quiero acotar. Es que ustedes no están de acuerdo con nada, no, uno está de acuerdo con muchas cosas, pero por ejemplo, si quieren dar apertura y pusieron allí o agregaron, aparte de los esbirros estos, que yo jamás me sentaría ni con Rodríguez Torres, porque es como decía el carnicero de Cuba, que no me acuerdo el nombre de ese senador ahorita, que era Ramiro Valdés, ni tampoco con ningún elemento esto del chavismo que ha violado, que ha torturado y que ha violado derechos humanos. Yo no me sentaría jamás ni lo metería en ningún tipo de organización donde yo pertenezca. Pero aparte de eso, las personas que incluyeron, como el padre José Virtuoso, como algunos representantes de los estudiantes, como algún otro organización política que antes no estaba en la mesa de la Unidad Democrática, bueno, si la intención era darle credibilidad a eso, porque esos señores que estaban ahí sentados en primera fila, como siempre, no se sentaron en el público y le dieron protagonismo a las nuevas caras, a los nuevos liderazgos. Colina, uno de los nombres, Ramón Guillermo Abeleo. Es decir, ¿te acuerdas que cuando se estaban queriendo lavar la cara de la mesa de la Unidad, una de las personas que sacaron para precisamente decir, mira, nos estamos renovando, fue Ramón Guillermo Abeleo? Sin duda alguna. Y entonces ahora lo vuelven a poner lo vuelven a colocar allí, y es el enlace entre la sociedad civil que se inaugura, como bien lo dijiste tú en Twitter, bloqueando a Diego Arre. Entonces, si quieren colocar o quieren darle amplitud en Venezuela a las cosas, amplio, ¿verdad? Es el nombre le pusiste ese nombre. Bueno, deberían entonces agarrar a los líderes, a los que están llegando nuevos, y darles el protagonismo necesario, pero no, ellos siempre ocupando la primera fila, ellos siempre queriendo secuestrar, ellos siempre queriendo tomar la batuta de todo, aunque hasta el momento no han tenido ninguna historia de éxito, salvo unas elecciones que ganaron en el año 2015 y que después se dejaron arrebatar porque no supieron administrar el triunfo que dio la sociedad. Ahora bien, José, ¿por qué sale este Frente Amplio? ¿Por qué sale en estos momentos? ¿Y quién no cumplió ahí con su tarea para que estos señores no volvieran
a meterse a empujones en la política venezolana? Bueno, José, el monopolio de la oposición lo ha controlado siempre los que son los líderes de la MUD, que es la segunda versión de la Coordinadora Democrática, como escribía Esteban en estos días, que por cierto ahorita decía que su análisis es bien simple. Yo discrepo de que tu análisis es bien simple. Yo a los 22 años no tenía la capacidad ni el criterio que tú tienes. Si hubiese tenido esa capacidad y criterio, 38 años después, a lo mejor hubiese logrado que esta narcodictadura trascendiera de otra forma. Entonces, yo creo que este Frente Amplio lo que busca es relanzar la versión de la Mesa de la Unidad, tratando de incorporar a coautores de lo que es el terrorismo que hubo en Venezuela, lo que son estos disidentes, y no están incorporando a las personas que están padeciendo los peores fragores de esta narcotiranía. ¿Por qué en esa mesa no está sentado un representante de los presos políticos que pueda de alguna manera incluir en los próximos pasos de ese Frente Amplio la liberación de ellos? ¿Por qué no está María Corina, que está recorriendo toda Venezuela, que a lo mejor a unos no nos gusta, a otros tampoco, pero nos parece que es un líder que está haciendo un trabajo importante? ¿Por qué no está ahí? Ella no aceptó, ella tiene que expresar por qué no. Ahora, ¿tú no crees, José, que ese Frente Amplio surge porque María Corina, que estaba intentando o todavía sigue intentando capitalizar